Bienvenidos, almas apasionadas por el arte de contar historias y el análisis psicológico profundo. De vuelta al canal La Claqueta Ibérica. Hoy nos sumergiremos y desentrañaremos juntos cada capa de significado oculto en un episodio lleno de cálculos trágicos y giros fatídicos de la exitosa serie de televisión, Sueños de Libertad. Siguiendo las aterradoras secuelas de la muerte del empresario Antoine Brossard en el episodio anterior, cuando Damián y Tasio tuvieron que enfrentarse a la estricta investigación de las fuerzas de seguridad. El episodio 594 nos dejó con una atmósfera sumamente asfixiante, donde la culpa y el tormento rodearon a los personajes. Pasando al episodio 595 de hoy. El oscuro telón se sigue levantando, un lugar donde las decisiones equivocadas del pasado comienzan a cobrar su alto precio, y las crueles maquinaciones revelan gradualmente su forma. Preparen un espacio muy tranquilo para entrar conmigo en este laberinto psicológico, lleno de sorpresas y dolor desgarrador. Profundizar en el mundo interior de los personajes no solo nos ayuda a entender la trama, sino que también actúa como un prisma que refleja los rincones ocultos en nuestra propia alma, al enfrentar las tormentas de la vida. Negociaciones a vida o muerte y la ruptura familiar. Desde los primeros momentos del episodio, una atmósfera asfixiante y de extrema tensión ha envuelto el espacio de trabajo de la familia de la reina. Puedo sentir claramente cómo los latidos de mi corazón se aceleran, al presenciar al patriarca, Damián, enfrentándose a una llamada telefónica vital para el futuro de todo un imperio empresarial. Al otro lado de la línea, está el representante de la empresa Chemie Industrial, creando continuamente presiones invisibles, pero inmensamente pesadas. Exigen a Damián que tome una decisión definitiva en un plazo de unas pocas y breves horas. Y si no hay una respuesta satisfactoria, recurrirán inmediatamente a firmar un acuerdo con otro socio químico de Portugal. En este momento crítico, que pende de un hilo, Marta aparece como una mujer extremadamente astuta y perspicaz en el mundo de los negocios. Ella analiza inmediatamente la situación con la cabeza fría, y sugiere que esa empresa portuguesa podría ser solo un fantasma, creado para servir como palanca psicológica. Marta cree que el socio está lanzando humo intencionalmente, para obligar a su familia a vender la fábrica de forma apresurada y en pánico. La compostura y la capacidad de leer al oponente de Marta son verdaderamente un punto brillante, reflejando el temple de una futura líder que no se deja doblegar fácilmente por sucios trucos comerciales. Sin embargo, justo en ese momento, Tasio interrumpe la conversación con una perspectiva completamente opuesta y llena de emociones. Tasio parece dejar de lado toda precaución, y le ruega a Damián que olvide la intención de vender la industrial. El argumento de Tasio se basa en la información que ha recopilado del personaje Chloé, indicando que el heredero, Hugo Brossard, no tiene en absoluto la intención de trasladar el negocio a Tánger. A los ojos de Tasio, esta es una oportunidad de oro para que la familia conserve este valioso legado. El diálogo entre los tres se convierte rápidamente en una arena psicológica, donde el pragmatismo de Marta choca ferozmente con la desesperación de Tasio. Marta no duda en exponer los errores del pasado de Tasio, cuando saboteó intencionalmente negociaciones importantes. La acusación de Marta es como un cuchillo clavado directamente en el orgullo de Tasio, revelando la profunda desconfianza entre los miembros de la familia. En medio del fuego cruzado de estas acaloradas discusiones, Damián se erige como un capitán guiando el barco en el ojo del huracán. Lleva consigo la contemplación de un padre y los cálculos de un magnate. Damián entiende que tomar la decisión de vender la fábrica en este momento es una apuesta demasiado grande que podría costar el sudor y las lágrimas de muchas generaciones. La aparición del nombre de Félix Cifuentes en la discusión aporta un tenue rayo de esperanza, dándole a Damián una excusa para retrasar la decisión. La elección final de Damián es rechazar la oferta urgente de Chemie Industrial y aceptar esperar hasta la tarde para reunirse con Félix Cifuentes. Esta escena retrata excelentemente la psicología de los líderes frente a las crisis. No solo luchan contra fuerzas hostiles externas, sino que también tienen que lidiar con los miedos, la inestabilidad y las fracturas que se profundizan cada vez más dentro de su propia familia. Té de hierbas y los latidos de Miguel. Dejando atrás el espacio asfixiante de la clase alta, la trama nos lleva a la deriva hacia un entorno más cotidiano en el comedor, donde Miguel y Mabel están conversando. Mabel aparece con su ajetreo diario, quejándose de no encontrar su abrigo habitual. A diferencia de la vivacidad de su hermana,
Miguel muestra una incomprensible actitud pensativa. Bebe té de hierbas continuamente. Un hábito muy inusual comparado con su naturaleza habitual. Este pequeño cambio no pasa desapercibido para Mabel. Ella se da cuenta de que su hermano tiene algo en mente y trata de interrogarlo. La indiferencia y la falta de concentración de Miguel se hacen aún más evidentes cuando Mabel se queja de que su padre, Pablo, ha llamado a su novio, Salva, a la oficina en privado. Miguel no presta ninguna atención a las palabras de su hermana, demostrando que su mente está vagando por algún lugar lejano. El sentimiento de desequilibrio de alguien que está enamorado. Se expresa de manera extremadamente sutil a través de cada gesto torpe de Miguel. El chico otrora seco, ahora tiene que lidiar con los latidos palpitantes de un corazón que sabe conmoverse. El amor siempre lleva consigo un poder extraño capaz de ablandar incluso a las almas más áridas. Y Miguel es la prueba genuina de esta transición psicológica tan entrañable. Rumores tóxicos y el muro de honor de Eduardo. En la cálida cocina, donde se está gestando una tormenta subterránea, Claudia va de visita y comienza unas frágiles confidencias con Manuela. Entre las historias y los susurros triviales de la vida cotidiana, tocan sin querer los rincones oscuros que están zumbando en toda la colonia. Hablan tímidamente de las miradas curiosas y de los chismes maliciosos que rodean a personas inocentes. Y entonces, como un arreglo del destino, aparece Eduardo. Su presencia hace que la atmósfera decaiga de repente, trayendo consigo un peso invisible. Los rumores tóxicos se están propagando a una velocidad vertiginosa. Como un veneno que destruye el corazón. La historia se originó a partir de un pequeño incidente cuando el coche de Eduardo y Begoña se averió en su camino de regreso de Pelaustán, y tuvieron que pedir ayuda a la Guardia Civil para volver a casa. De ese minúsculo detalle, las bocas venenosas de la zona han tejido un guión sobre un sórdido romance secreto. Eduardo, un hombre honesto y que valora el honor, se siente extremadamente indignado por estas palabras tan insultantes. Se queda allí con los ojos en llamas, rechazando rotundamente todos los rumores y afirmando que entre él y Begoña solo existe una amistad pura y limpia. Realmente empatizo con la indignación de Eduardo cuando su amabilidad y devoción son distorsionadas en cosas sucias. Eduardo se preocupa por la seguridad y la reputación de Begoña. Especialmente porque ella se encuentra en una situación extremadamente vulnerable y tiene 2 niños pequeños. Un sentimiento de dolor surge en mí al darme cuenta de que estos rumores no son solo palabras que se lleva el viento, sino que tienen un poder destructivo terrible arruinando toda una vida, y la pequeña familia de Begoña está en peligro de ser aplastada sin piedad por estas palabras amargas. La confesión de Miguel en la clínica. Continuando con la corriente interminable de pensamientos tras la conversación privada de los hermanos Miguel y Mabel en el comedor. No en un lugar extraño, sino en ese mismo espacio familiar, Miguel lleva consigo un corazón pesado. Sus pasos vacilan, como si se enfrentara al límite mismo entre el dolor y la esperanza. Cuando Mabel se va por un momento y luego regresa, o cuando el espacio se queda solo en silencio, Miguel finalmente enfrenta sus verdaderos sentimientos. La confesión de Miguel a su hermana Mabel sobre el hecho de que Claudia le dio un beso en la mejilla como agradecimiento por la caja de chocolates, ha revelado toda la agitación en la psique de este chico. Miguel relata cada pequeño detalle. Con una adorable pero atormentada confusión. Síntomas como palpitaciones y falta de concentración que Miguel está experimentando son los signos clásicos de la enfermedad del mal de amores. Mabel, como hermana comprensiva, reconoce el problema de inmediato y sonríe, afirmando que Miguel está locamente enamorado de Claudia. Sin embargo, Miguel siempre está obsesionado por el fantasma del pasado con una mujer llamada Marisol. La herida de su decepción anterior lo vuelve tímido, y le impide dar un paso adelante para expresar sus sentimientos, temiendo perder también la amistad actual. Esta confesión toca el núcleo del miedo más vulnerable del ser humano ante el amor. Si no te atreves a arriesgarte, nunca obtendrás la felicidad plena. La historia de estos 2 hermanos nos recuerda a Miguel, y a nosotros mismos, que la valentía es el requisito previo para abrir el corazón y aceptar el amor. Disipando la niebla de la duda que nos rodea. La advertencia de Tita y la preocupación de Eduardo. Volviendo al espacio silencioso de la cocina de antes. Después de que la silueta de Claudia acababa de desaparecer tras la puerta, Manuela y Eduardo continuaron sumergiéndose en una conversación privada pero llena de emociones ahogadas y amargas.
Manuela, ahora en su papel de Tita, una mujer llena de preocupación, ha expresado su profunda inquietud por la situación actual. Tita recuerda con dolor su advertencia anterior de que el hecho de que Eduardo y Begoña pasen demasiado tiempo juntos siempre conlleva riesgos impredecibles por las lenguas afiladas de la gente. Tita comparte que su sobrina Claudia ha informado que toda la colonia está cotilleando sobre esta relación turbia. La crueldad de las personas ociosas a las que les gusta entrometerse en la vida privada de los demás queda expuesta de manera tan cruda que el espectador no puede evitar sentir indignación y tristeza. Eduardo muestra una rabia extrema, sus manos se aprietan deseando encontrar a quien difundió los falsos rumores para darles una merecida lección y proteger el honor de la mujer a la que respeta. Aunque Tita intenta aconsejar a Eduardo que mantenga la calma para evitar meterse en problemas, la frustración en el corazón de este hombre bondadoso parece no poder calmarse. Esta conversación teñida de oscuridad subraya una vez más el poder destructivo de los chismes en una comunidad pequeña, donde la verdad a menudo se distorsiona y se pisotea para satisfacer la morbosa curiosidad de la masa cruel. El veredicto del padre y la guerra generacional. En la familia Salazar, una guerra generacional se está gestando, lista para estallar y romper la falsa paz que ha existido durante tanto tiempo. El padre, Pablo, acaba de regresar a casa y es recibido cálidamente por su esposa, Nieves, con una suave copa de vino tinto. Sin embargo, la atmósfera acogedora se rompe y se hace añicos rápidamente cuando Pablo menciona la reunión de media hora con Salva en la oficina. Pablo no duda en expresar su profunda decepción con el ceño fruncido, y critica a Salva como un individuo sin sangre en las venas, que carece de voluntad de superación. Declara sin rodeos que Salva no es adecuado para su preciosa hija, Mabel, y le sugiere a Nieves que reconsidere invitar a Salva a la comida familiar. Nieves, una madre con un corazón indulgente, intenta defender a Salva argumentando suavemente que media hora es demasiado poco tiempo para evaluar exhaustivamente la personalidad de alguien. Pero el conservadurismo y el orgullo de un padre que anhela proteger a su hija han nublado el juicio de Pablo. Él confía en su intuición e insiste en defender sus opiniones personales, creando un muro invisible que separa el amor puro de sus hijos y las expectativas excesivas de un padre. Al ver la imagen de Pablo siento una mezcla de lástima y frustración, porque su amor mal canalizado asfixia gradualmente la felicidad de la hija que tanto ama. La injusticia de Begoña y la impotencia de Andrés. La amenaza de los falsos rumores no solo se detiene en los susurros a sus espaldas, sino que ha llamado directamente a la puerta de la vida de Begoña de la manera más cruel y dolorosa. En un encuentro tenso con Andrés, Begoña no puede ocultar su agotamiento y dolor, claramente marcados en su rostro pálido y demacrado. Comparte con amargura con Andrés los rumores maliciosos que los rodean a ella y a Eduardo en la fábrica. Andrés intenta consolar y tranquilizar a Begoña recordándole que ya superaron con resiliencia desafíos similares en el pasado, y sugiere que Gabriel, su esposo actual, no es tan cruel como su difunto hermano, Jesús de la Reina. Sin embargo, Begoña, una mujer que ha sufrido demasiado y probado todo tipo de amarguras, que conoce la verdadera naturaleza de su marido mejor que nadie, admite entre lágrimas que Gabriel es perfectamente capaz de causarle un dolor extremo, sin tener que mover un solo dedo. La sofisticación de la manipulación psicológica de Gabriel es un arma invisible pero con un poder destructivo aterrador que corroe el espíritu humano. Begoña se siente impotente e injustamente acusada cuando una vez más tiene que soportar injusticias que no merece. El dolor de Begoña es el grito silencioso de las mujeres atrapadas en relaciones tóxicas y en los estrictos prejuicios sociales, siempre dispuestos a pisotear su dignidad y empujarlas a un callejón sin salida. El fantasma del pasado y la tolerancia de Andrés. La trama continúa profundizando en una conversación privada y dolorosa entre Andrés y Begoña. Mi corazón se encoge al escuchar a Begoña, llevando consigo la frustración de un pasado oscuro y de prejuicios que asfixian su vida, desahogándose con Andrés. Ese pasado, ligado a la sombra de Jesús de la Reina, es como una etiqueta de culpa que la sociedad nunca olvida ni perdona a los que se quedan atrás. Begoña comparte la amargura de tener que vivir languideciendo en juicios sin fundamento. Y su mayor temor es que sus hijos pequeños, especialmente su hija Julia, sufran las consecuencias de las murmuraciones y saquen conclusiones equivocadas que hieran sus almas inocentes. Andrés, con toda la empatía y el corazón tolerante de un hombre sincero, ha estado a su lado, escuchando cada latido roto en su alma. Mira profundamente a los ojos de Begoña,
mostrando una profunda simpatía y comprometiéndose a considerar siempre a ella y a los niños como de su propia sangre. Dispuesto a apoyar y abrir sus brazos para protegerlos de las crueles tormentas de la opinión pública. La sinceridad de Andrés es una hermosa prueba de comprensión y tolerancia, cualidades invaluables que brillan como estrellas en un mundo oscuro lleno de juicios y odios irracionales. El conflicto culminante en la familia Salazar. La rigidez de Pablo no solo causa grietas en su matrimonio, sino que aleja cada vez más a sus hijos. Durante la cena familiar, el ambiente se vuelve espeso e incómodo cuando Pablo sigue quejándose de que Salva no tiene una orientación clara para el futuro. Sobre todo cuando el cierre de la fábrica se avecina oscuro. Nieves intenta calmar la situación elogiando a Salva como un sobreviviente con una fuerte capacidad de supervivencia tras haber pasado por innumerables adversidades y dificultades. Incluso Nieves tiene el valor de sacar a relucir el oscuro pasado del propio Pablo, cuando pasó un tiempo en prisión, para que pueda reflexionar y comprender que cualquiera puede cometer errores y perder el rumbo. Pero en lugar de despertar, Pablo se molesta y utiliza esa amarga experiencia para justificar su dureza, argumentando que la oscura prisión le forjó una firmeza de hierro que Salva no posee. Espeta que el amor y el respeto no llenan un estómago vacío. Y que Mabel merece un apoyo más sólido en términos de riqueza y estatus. La tensión alcanza su punto máximo cuando Pablo decide rotundamente eliminar a Salva de la lista de invitados para la comida familiar. El ruidoso altercado llega accidentalmente a oídos de Miguel, haciéndole sentir extremadamente deprimido, herido. Y decide soltar los cubiertos y abandonar la comida para ir a la clínica. El conflicto entre la razón pragmática de Pablo y los sentimientos sinceros de Nieves crea una imagen psicológica familiar muy real, donde el amor a veces se transforma en una imposición asfixiante y cruel hasta las lágrimas. La rebelión de Mabel y el ultimátum de amor. El espacio en la cantina se vuelve de repente tenso cuando Miguel, el hermano usualmente callado, llega con noticias impactantes para su hermana Mabel. Miguel, después de haber escuchado accidentalmente la fuerte discusión de sus padres en casa, se ha apresurado a comunicar esta escandalosa información a su hermana porque entiende que las olas de la tormenta están a punto de rodearla. Tímidamente le informa a Mabel que Pablo no quiere que Salva esté en la comida familiar. Sintiéndose aturdida, engañada y extremadamente enfadada por la brutal interferencia de su padre. Mabel se queda paralizada soportando el golpe. Luego Mabel y Salva tienen una conversación llena de dolorosas emociones. Salva, con su naturaleza calmada, intenta consolarla y aconsejar a Mabel que no dañe los sagrados lazos familiares por su culpa. Pero el corazón de Mabel ya se ha encendido con el fuego de una feroz resistencia. Se niega a ser cobardemente complaciente. La conversación termina con Mabel reuniendo todo su valor y regresando personalmente a casa para enfrentarse cara a cara con su padre, Pablo. Ella critica francamente la imposición irracional de Pablo y declara audazmente que Salva es su única elección. A pesar de las excusas engañosas de su padre sobre querer que encuentre un hombre más ambicioso, Mabel sigue decidida a izar la bandera para proteger su amor. La rebelión de Mabel no es solo el impulso de la juventud, sino el ardiente deseo de ser fiel a sí misma y decidir su propio destino. Ella lanza un desafiante ultimátum de que si la familia no acepta a Salva, nunca deben esperar que ella aparezca en la comida familiar. La partida decisiva de Mabel es un fuerte golpe al orgullo de Pablo, dejándolo atónito y conmocionado hasta la parálisis. Es entonces cuando Nieves suelta palabras de amargo reproche, recordándole a Pablo que la historia se repite de manera irónica y trágica. Ella saca a la luz la triste historia del pasado cuando Pablo, debido a la oposición de sus padres, tuvo que cortar el contacto con su familia hasta que su padre falleció. Este es un golpe psicológico fatal, que golpea directamente el dolor más profundo y oculto de Pablo, obligándolo a enfrentar la peor posibilidad, perder a su propia y querida hija solo por una obstinación ciega y dictatorial, repitiendo el error del pasado. El despertar de Tasio ante la acusación de Paula. En el taller, inundado con el olor a sudor y jabón, donde los trabajadores pobres luchan con la vida, el sacerdote don Agustín aparece de repente, trayendo consigo una toxicidad aterradora. Al descubrir la presencia de Paula, no duda en lanzar palabras despectivas que pisotean su dignidad. Y luego se va fríamente, dejando una atmósfera sofocante. La crueldad de quienes visten sotanas piadosas me indigna profundamente. Poco después Tasio aparece cargando el tribunal de su conciencia, lleno de remordimientos.
El arrepentimiento tardío impulsó a Tasio a conseguirle este trabajo a Paula, y ahora se acerca a ella tímidamente para disculparse sinceramente por sus acciones groseras y su estado de embriaguez la noche anterior. Se excusa cobardemente diciendo que el alcohol nubló su razón y que no recuerda en absoluto las terribles palabras que pronunció. Tasio desea redimir sus errores presentándole este trabajo a Paula, lo que demuestra que está tratando de salvar su imagen y comportarse como un hombre responsable. Sin embargo, Paula no es una chica ingenua o débil, fácil de engañar con unas pocas monedas o lástima. Con su agudeza y experiencia, ve a través de la cobarde naturaleza detrás de las dulces promesas de Tasio. Ella expone su máscara hipócrita en una conversación muy emocional, pero en la que lo acusa rotundamente de intentar aprovecharse de ella de nuevo. Tal como lo hizo cruelmente antes con otras mujeres. La acusación férrea de Paula es como un jarro de agua fría arrojado directamente al orgullo de Tasio, dejándolo paralizado e incapaz de creer que todos sus peores secretos han quedado expuestos a la luz del sol. Esta escena marca un punto de inflexión importante en el proceso de despertar de Tasio, cuando se da cuenta de que el daño que causa a los demás no puede borrarse fácilmente con unas pocas disculpas vacías. O favores materiales baratos que ocultan su cobardía interior. El plan de casamentera en la clínica. En la clínica tiene lugar una situación bastante irónica pero muy emotiva cuando Manuela llega para pedirle a Miguel que le revise la salud. Aunque Miguel no es un médico profesional aquí, la aparición de Manuela conlleva una intención completamente diferente. Con la sutileza de una mujer experimentada, indaga y ofrece insinuaciones ocultas sobre la relación que apenas comienza entre Miguel y Claudia. Manuela se queja de tener los ojos secos y culpa a todo tipo de causas. Pero sus ojos brillan con picardía cuando dirige la conversación hacia su pequeña sobrina Claudia. La timidez de Miguel ante las sugerencias de Manuela hace que la escena sea inmensamente entrañable, disipando en parte la tensión del episodio. Ella revela que a Claudia le encantan las almendras garrapiñadas y que un picnic sería una idea excelente para cambiar de ambiente y ayudarla a relajarse. Al mismo tiempo, en otro rincón de la cantina, Salva y Andrés también están inmersos en una conversación profunda y emotiva sobre las orientaciones y las presiones de la vida que pesan sobre sus hombros. Salva confiesa las preocupaciones de un hombre que carga con el peso de su pasado y que intenta demostrar su valía ante su estricto y exigente futuro suegro. Andrés escucha con empatía y comprensión, compartiendo perspectivas multidimensionales sobre la responsabilidad y el amor incondicional. Dos hombres, dos destinos. Pero que encuentran un punto en común en la comprensión mutua, el desgarro entre la dura realidad y el ardiente deseo de felicidad. El entrelazamiento de estos dos espacios, la clínica y la cantina, no solo trae risas ligeras, sino que también refleja de manera auténtica la belleza de los sentimientos familiares sencillos y las cálidas conexiones humanas en medio de una vida ajetreada y caótica. La lección sobre la independencia de Fina. Volviendo a la trama principal, la historia de Fina continúa ofreciendo perspectivas profundas que me hacen conmoverme hasta las lágrimas sobre el viaje hacia la independencia de las mujeres en la antigua sociedad. Fina, una chica con una personalidad fuerte y resiliente, está luchando por encontrar trabajo como fotógrafa independiente para afirmar su propia valía. A pesar de enfrentarse a innumerables dificultades y ser fríamente rechazada en muchos lugares como Escalona u Oropesa, Fina se niega rotundamente a aceptar la ayuda económica de Digna o Marta. Digna, una mujer mayor que ha pasado por muchas tormentas en la vida, mira a Fina con ojos amables, le ofrece consejos sinceros y le aconseja a Fina que no deje que el orgullo obstaculice el avance de su carrera. Pero para Fina, la independencia financiera no es solo un orgullo vano, sino que es un testimonio de su madurez y de su capacidad para valerse por sí misma sobre sus propios pies ensangrentados. Comparte, ahogada por la emoción, su ardiente deseo de dominar su propia vida con Digna, sin querer deberle nada a nadie. Ni siquiera a sus seres más queridos en el mundo. En esta emotiva conversación, Fina también revela sus ansiedades sobre su romance pasado con su ex Bianca. Fina siente un remordimiento incesante porque la separación fue demasiado dolorosa y parece que nunca le dio las gracias sinceramente a Bianca, quien una vez salvó su vida durante sus periodos más oscuros y difíciles. Digna anima dulcemente a Fina a afrontar valientemente el pasado y enviar su gratitud a su ex, porque es la única forma de que su alma encuentre la paz. Y una hermosa historia no debería tener un final tan amargo, lleno de resentimiento.
El desarrollo psicológico de Fina es verdaderamente un punto brillante que honra la fuerza interior y la resiliencia indomable de la mujer en el control de su destino a la deriva. El secreto de la familia Salazar revelado. El conflicto entre Pablo y Mabel parece haberse extendido también a la relación entre Mabel y Salva, creando corrientes subterráneas que amenazan con hundirlo todo. Ante la inflexibilidad de su padre, Mabel ha decidido cortar lazos y no asistir a la comida familiar. Salva, un hombre sereno y razonable, intenta analizar para que Mabel entienda que su acto impulsivo solo lastimará a su madre, Nieves, quien no tiene la culpa de nada. Justo en ese momento Miguel aparece y, actuando como un narrador, revela un secreto asombroso sobre el pasado de la familia, que deja tanto a Salva como a la audiencia en estado de shock. Le cuenta a Salva cómo sus abuelos maternos, que eran personas extremadamente ricas y poderosas, se opusieron ferozmente al matrimonio de Nieves y Pablo. Simplemente porque en aquel entonces Pablo era solo un mozo de cuadras pobre en el fondo de la sociedad. A pesar de todas las feroces prohibiciones, Nieves y Pablo decidieron seguir adelante con su matrimonio. Y el resultado fue que la familia cortó sus lazos de forma permanente, sin volver a verse jamás hasta que cerraron los ojos para siempre. La historia que se repite explica claramente el origen del conservadurismo y la terquedad extrema de Pablo. Él fue una vez una víctima lastimosa de la discriminación de clases, soportando inmensas amarguras y humillaciones para afirmarse y sobrevivir. Ahora, al enfrentarse a Salva, se convierte inconscientemente en el reflejo de sus propios suegros de antaño, imponiendo crueles estándares pragmáticos sobre el amor puro de sus hijos. Esta irónica repetición de la rueda del destino abre una perspectiva llena de empatía hacia el comportamiento de Pablo, a la vez que plantea una gran y dolorosa pregunta sobre la capacidad de romper el ciclo de dolor arraigado en las generaciones familiares. El pacto para proteger a Tasio. Hacia el final del episodio, el enfoque se desplaza nuevamente a la crisis del grupo La Industrial, con desarrollos asfixiantes y de infarto. Marta sigue expresando su decepción extrema, frunciendo el ceño ante la decisión de Damián de negarse a vender la fábrica. Ella cree que dejar pasar la oportunidad de negociar con la compañía química fue un acto irreflexivo y emocionalmente débil que destruirá el futuro. Andrés, en su papel de mediador, intenta apaciguar el conflicto y explica suavemente para que Marta entienda los motivos ocultos detrás de la excéntrica decisión de su padre. Andrés revela con voz melancólica que el estado psicológico de Tasio es pésimo, y que Damián no quiere que la venta de la fábrica lo prive de su proyecto más preciado, que también es el único y frágil vínculo entre Tasio y la familia. A los ojos de Damián, mantener la industrial no es solo un frío e insensible cálculo económico, sino un esfuerzo desesperado por salvar el alma del hijo que se hunde profundamente en la autodestrucción tras sus desastrosos errores con Carmen. El análisis profundo y humano de Andrés ayuda a Marta a calmarse de alguna manera y darse cuenta de que en el frío y sangriento mundo de los negocios, el afecto familiar a veces es el factor salvador decisivo. Juntos reconsideran el problema y acuerdan intentar mostrar su apoyo y protección, demostrándole a Tasio que siempre es una parte indispensable de la familia, a pesar de las tormentas que arrecian afuera. Sentencia de muerte para la industrial. La escena final del episodio da un golpe letal a todas las frágiles esperanzas de la familia de la reina, provocándome escalofríos de miedo. La tan esperada reunión con Félix Cifuentes tiene lugar en una atmósfera pesada, lúgubre y lúgubre. Las frías y firmes afirmaciones de Félix han derrumbado toda la brillante perspectiva a la que Damián intentaba aferrarse. Según Félix, el heredero Hugo Brosarda ha examinado cuidadosamente las gigantescas proyecciones de ingresos de trasladar la fábrica a Marruecos y, sin duda, no renunciará a estos lucrativos y tentadores beneficios. Félix anuncia con frialdad que en solo 2 semanas, la empresa de perfumes cerrará oficialmente en Toledo y comenzará un nuevo viaje en un lugar completamente diferente y lejano. Esta noticia cae como una sentencia de muerte cruel e irreversible para la industrial. Damián, quien recientemente había rechazado con orgullo la oportunidad de vender la fábrica, ahora, con el rostro pálido y aturdido, debe enfrentarse a la posibilidad de perderlo todo. Su decisión equivocada no solo empuja al grupo al borde de la quiebra y la extinción, sino que también amenaza directamente el sustento de cientos de trabajadores inocentes que dependen de ellos. Mi corazón se hunde al pensar en el futuro incierto que le espera a esta ilustre familia. Predicciones de los próximos eventos.
Basándome en la observación minuciosa y en el profundo análisis psicológico de cada personaje de este episodio, me gustaría ofrecer algunas predicciones personales sobre las tormentas que se avecinan. El final del episodio 595 es una sucesión de imágenes aceleradas de conflictos que presagian una furiosa tormenta. Bajo una inmensa presión financiera, Damián se verá obligado a discutir con Marta sobre la venta de la casa en las montañas. Una dolorosa decisión que destrozará el corazón de muchos en la familia al tener que renunciar a su último refugio de paz. Al mismo tiempo, la acalorada discusión entre Mabel y Pablo empujará aún más los conflictos familiares sin final a la vista, mientras que Paula debe comenzar un nuevo trabajo lleno de dificultades y desafíos para luchar contra la miseria. Se seguirán desvelando oscuros secretos, empujando a todos los personajes al extremo del estancamiento y la inmensa desesperación. En primer lugar, con respecto a la situación de la industrial, la obstinación conservadora de Damián conducirá indudablemente a la peor crisis financiera en la historia de la familia. Ante la perspectiva del cierre permanente de la fábrica, Marta no se quedará de brazos cruzados observando cómo se desmorona el imperio. Creo que ella contactará en secreto a la empresa Chemí Industrial o buscará un atrevido camino separado para salvar la situación. Incluso orquestando un golpe para arrebatarle el poder a su propio padre y así tener el control de salvar a cientos de personas. El conflicto entre el pragmatismo frío de Marta y el sentimentalismo débil de Damián desencadenará una despiadada guerra por el poder que no dará tregua y estará manchada de sangre familiar. En segundo lugar, la historia de amor entre Salva y Mabel enfrentará las pruebas más duras del mundo, destrozándolos por completo. La firme negativa de Pablo a ceder, combinada con el despertar de Salva sobre sus propias deficiencias, creará grietas enormes que serán difíciles de reparar. Predigo que el propio Salva, por el orgullo de un hombre y para no querer que Mabel sufra remordimientos dolorosos, propondrá amargamente la separación, soltando la mano de la persona que ama. Esta decisión empujará a Mabel a una profunda y demoledora crisis psicológica, y puede llevar a que rompa por completo su relación con su padre, repitiendo la dolorosa y solitaria tragedia de la generación anterior. En tercer lugar, el destino de Begoña bajo las garras de Gabriel está entrando en su etapa más peligrosa y trágica. Los sucios rumores sobre ella y Eduardo serán explotados implacablemente por Gabriel como una herramienta afilada y despiadada para aislarla y torturarla mentalmente hasta la locura. No se descarta la posibilidad de que Gabriel organice personalmente situaciones viles y malentendidos asquerosos para arruinar por completo el nombre limpio de Eduardo, obligándolo a abandonar la familia y cortando todas las últimas fuentes de ayuda y esperanza para Begoña. Las fuerzas siniestras que acechan seguirán echando leña al fuego para usurpar rápidamente la posición de manipulación y el trono en este hogar podrido. Finalmente, el fantasma de la culpa de Tasio todavía se cierne sobre él. Aunque la verdad sobre los errores del pasado parece haberse suavizado un poco, la aparición de Paula y su mordaz y desdeñosa advertencia serán el catalizador que hará imposible que Tasio escape del tormento que cala hasta los huesos. Predigo que Tasio seguirá deslizándose por el camino de la desorientación, entregándose al alcohol tóxico, y en un momento de debilidad, incapaz de controlarse, podría crear nuevos y enormes problemas que sumirán a la familia en una espiral de crisis y muerte más despiadada que nunca. Conclusión y saludos. El episodio 595 de la obra maestra televisiva Sueños de Libertad cierra dejándonos sofocados e incontables preguntas sin respuesta que atormentan el corazón del espectador. Desde los despiadados y feroces conflictos generacionales en la familia Salazar hasta las frías y sedientas maquinaciones comerciales en la familia de la reina. Todo pinta un cuadro trágicamente realista de la codicia, el egoísmo y los dolores indescriptibles de la humanidad. Los oscuros secretos se van desvelando poco a poco, y las consecuencias de las malas decisiones están a punto de tragárselo todo, sin piedad ni compasión. En su opinión, ¿podrá Damián encontrar una salida para la industrial ante el riesgo de quiebra y extinción, o su terquedad reducirá a cenizas el sudor, las lágrimas y la sangre de la familia? ¿Y podrá Begoña con su fuerza al límite encontrar un tenue rayo de salvación para escapar del pantano de falsas y sucias acusaciones y de la cruel y maliciosa manipulación? Por favor, dejen sus deducciones agudas y sus comentarios más profundos justo debajo en la sección de comentarios de este vídeo, para que nuestra comunidad pueda analizarlos y debatirlos de manera animada y sin fin. Y no olviden tomarse un segundo para presionar el botón de suscripción del canal La Claqueta Ibérica y encender la pequeña campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros, maravillosos y fascinantes análisis psicológicos.
El apoyo entusiasta y la compañía de todos ustedes, nuestros espectadores, es la mayor motivación para que nuestro equipo siga ofreciendo el mejor contenido de primera calidad. Un saludo de despedida y nos vemos en nuestros próximos y explosivos